Hola, soy Javier, y el día que finalmente compré la casa de mis sueños con el sudor de mi frente, descubrí que mi esposa y su familia ya habían decidido que yo no viviría en ella. Fue el momento en que me di cuenta de que para ellos yo no era un esposo, sino un proveedor, una simple herramienta para cumplir sus propios deseos. Me trataron como a un fantasma en mi propia vida. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que se supone que más te aman? Antes de que te cuente cómo la sonrisa nerviosa de mi esposa se convirtió en la prueba final de la traición más grande que he sufrido, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre, empujado al límite, decide reclamar lo que es suyo de una vez por todas. Desde que me casé con Sofía, sentí una corriente subterránea de menosprecio por parte de su familia. Para sus padres, Arturo y María, yo nunca fui Javier. Era el novio de Sofía, o peor aún, el muchacho que trabaja en computadoras. Mis logros, mis ascensos, el dinero que ganaba con tanto esfuerzo, todo era absorbido por un agujero negro familiar y se convertía en el futuro de Sofía. Hablaban de mis ingresos en mi cara como si fueran un recurso de la familia, planeando cómo los usarían para asegurar el bienestar de sus hijas, Sofía y la menor, Valeria. Y mi esposa, la mujer que amaba, simplemente se quedaba callada, con esa sonrisa dócil que yo confundía con lealtad, pero que en realidad era complicidad. El conflicto no era abierto, era un veneno lento y silencioso que me anulaba día a día. Al principio lo toleraba todo por amor. Recordaba los primeros años con Sofía, cuando su risa era lo único que importaba y la desaprobación de sus padres era solo un ruido de fondo. Creía que con el tiempo me ganaría su respeto, que verían al hombre que trabajaba 16 horas al día para darle a su hija la vida que ellos creían que merecía. Pero me equivocaba. Una noche, durante una cena familiar en nuestro pequeño apartamento de Houston, escuché a Arturo trazar un plan financiero para los próximos 5 años. Incluía comprar un auto nuevo para Valeria y remodelar su propia casa, todo basado en la bonificación que seguramente le darán a Javier. Ni siquiera me preguntaron. Yo era una variable en su ecuación, no una persona. Sofía solo apretó mi mano por debajo de la mesa, un gesto que en ese momento interpreté como apoyo, pero que ahora veo como una forma de silenciarme. Mi sueño siempre fue tener una casa de campo, un refugio lejos del ruido de la ciudad, un lugar donde pudiera sentir que mis esfuerzos habían valido la pena. No era solo un inmueble, era la materialización de mi dignidad, un santuario que construiría para nosotros, para Sofía y para mí. Durante el último año, me dediqué en cuerpo y alma a un proyecto en mi trabajo, uno que me consumió noches y fines de semana. El resultado fue una bonificación enorme, mucho más grande de lo que nadie, ni siquiera Sofía, esperaba. Decidí mantener la cifra exacta en secreto. Quería que fuera la sorpresa más grande de nuestras vidas. Con ese dinero encontré la casa perfecta en las afueras de Houston, un lugar con un gran patio, árboles viejos y la promesa de paz. La compré yo solo con mis propios fondos. Recuerdo el día que firmé los papeles como si fuera ayer. El abogado me entregó la escritura y un juego de llaves. Sentí su peso en la palma de mi mano, un peso sólido y real, que contrastaba con la sensación de ser un fantasma en mi propia familia. Guardé la escritura en mi maletín, un documento que llevaba únicamente mi nombre. En ese momento la emoción me embargaba. Imaginaba la cara de Sofía cuando la llevara allí, con los ojos vendados y le dijera: «Bienvenida a casa, mi amor. Esto es nuestro». Creía ingenuamente que ese gesto, esa prueba tangible de mi amor y mi éxito, finalmente me ganaría un lugar en su familia, que por fin Arturo y María me verían como algo más que el cajero automático de su hija. Qué iluso fui. Ese sábado por la mañana, con el sol brillando y el corazón latiéndome a 1000 por hora, llamé a Sofía. «Tengo una sorpresa para ti, la más grande de todas», le dije intentando contener la emoción en mi voz. «Encuéntrame en esta dirección en 1 hora. No preguntes, solo ven». Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. Luego su voz extrañamente tensa.
¿Una sorpresa? ¿Justo ahora? Es que mis padres están aquí. Le insistí. Le dije que era importante, que era algo que cambiaría nuestras vidas. Finalmente aceptó, pero su tono no era de curiosidad o alegría, sino de nerviosismo. Está bien, dijo. Iremos todos juntos para allá. Esa frase, iremos todos juntos, debería haber sido mi primera gran advertencia, pero mi mente estaba demasiado ocupada soñando con su sonrisa. Conduje hacia la casa, sintiendo una mezcla de euforia y una pequeña e inexplicable ansiedad. El recuerdo de la voz de Sofía no me abandonaba, pero lo aparté. Me concentré en el futuro, en las barbacoas que haríamos en el patio, en el perro que siempre habíamos querido tener. Recordé las palabras de mi abuelo, un hombre de campo, de principios firmes, que siempre decía: un hombre solo tiene dos cosas que defender hasta la muerte, Javier: su honor y el techo de su casa. En ese momento, sentí que estaba a punto de asegurar ambas cosas para siempre. Estaba construyendo un legado, un hogar que sería nuestro fuerte, un lugar donde las opiniones condescendientes de mis suegros no podrían entrar. El sol se filtraba a través de los árboles que bordeaban la carretera, y por un instante todo pareció perfecto. Al girar en la última curva y ver la entrada de la propiedad, mi corazón se detuvo. No fue por la belleza de la casa, que lucía aún más idílica bajo el sol de la tarde. Fue por lo que estaba estacionado justo en el camino de entrada, bloqueando el acceso, un enorme camión de mudanzas. Por un segundo, mi cerebro no procesó la información. Pensé que era un error, que se habían equivocado de dirección, pero entonces vi el auto de mi suegro estacionado a un lado, y luego los vi a ellos. Arturo estaba en el porche, gesticulando y dando órdenes a dos hombres que bajaban un sofá del camión. María estaba a su lado, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Y Sofía estaba allí de pie, un poco apartada, con las manos entrelazadas, mirándome llegar con una expresión de pánico disimulado. Bajé del coche con las piernas temblorosas. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Antes de que pudiera decir una palabra, Arturo se acercó a mí con una sonrisa de suficiencia, esa que siempre usaba cuando sentía que tenía el control. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser amigable, pero que se sintió como una marca de posesión. «Qué bueno que llegas, muchacho», dijo en voz alta, para que los de la mudanza lo oyeran. «Vinimos a adelantarte el trabajo. Al fin y al cabo, esta es la casa de nuestra hija. Nos mudaremos todos juntos, y nuestro apartamento en la ciudad se lo daremos a nuestra hija menor, Valeria». Mis ojos buscaron a Sofía desesperadamente, buscando una negación, una explicación. Pero todo lo que encontré fue su sonrisa nerviosa y culpable. Y en ese silencio, en esa sonrisa, lo entendí todo. La traición era completa. El mundo se detuvo. El sonido de los pájaros, el zumbido del motor del camión, las voces de los hombres de la mudanza, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. Lo único que existía en ese universo era la sonrisa de Sofía. No era una sonrisa de alegría, ni siquiera de nerviosismo genuino. Era la sonrisa de alguien que ha sido descubierto. La expresión de quien esperaba que la mentira durara un poco más. Cada músculo de su cara parecía gritar «culpable». En ese instante, sentí como algo dentro de mí, algo que había sostenido nuestro matrimonio durante años, se rompía en 1000 pedazos. La traición no fue una puñalada, fue un veneno lento, que finalmente había llegado al corazón. Comprendí que para ella, y para ellos, yo no era el arquitecto de este sueño, sino simplemente la herramienta que lo había hecho posible. Y las herramientas, una vez que cumplen su propósito, se guardan o se descartan. Arturo, completamente ajeno al cataclismo que ocurría en mi interior, continuó con su monólogo triunfal, detallando su brillante plan familiar. Con una condescendencia que me revolvía el estómago, explicó cómo ellos ocuparían la casa principal para tener más espacio para recibir, mientras que Sofía y yo nos instalaríamos en la pequeña casa de huéspedes del jardín. «Así tienen su privacidad, ¿entiendes?», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Su apartamento en la ciudad, que yo había ayudado a pagar con mis primeras bonificaciones, se lo cederían a Valeria para que empezara su vida de adulta. No había preguntas, no había consultas, era un decreto.
Estaba siendo informado de mi nuevo rol y mi nuevo lugar en la vida que yo mismo había construido. Me sentí como un inquilino en mi propia existencia, un espectador de una obra de teatro en la que yo era el único que no se sabía el guión. Mis pies se movieron por sí solos, acortando la distancia entre Sofía y yo. La necesité frente a mí, sin la figura protectora de su padre a un lado. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver el miedo en sus ojos, le hice la única pregunta que importaba, en un susurro que apenas rompió el silencio entre nosotros. «¿Tú sabías de esto?» El tiempo pareció estirarse. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, sin emitir sonido. Sus ojos, esos ojos en los que una vez vi todo mi futuro, se desviaron hacia su padre, buscando una respuesta, una salida. Y esa mirada fue más elocuente que cualquier palabra. Fue una confesión. Ella no solo lo sabía, sino que había sido cómplice. Había estado presente en cada conversación, en cada decisión, y me había mirado a los ojos cada noche, guardando el secreto que desmantelaría nuestra vida. El amor que sentía por ella comenzó a transformarse en una profunda y amarga decepción. Fue entonces cuando María, mi suegra, intervino con su falsa dulzura de siempre, tratando de apagar el fuego con gasolina. «Ay, Javier, por favor, no te pongas así», dijo con una risa forzada acercándose para tocarme el brazo. «Es una sorpresa maravillosa para todos, una gran familia unida como debe ser. Sofía quería decírtelo de verdad, pero queríamos que fuera una sorpresa para ti también, ver todo ya organizado. La mentira era tan burda, tan insultante, que me provocó una náusea helada. Me estaban tratando como a un niño tonto, incapaz de comprender sus planes superiores. Estaban intentando manipular mis emociones, esperando que la sorpresa y la supuesta generosidad del gesto anularan mi derecho a decidir sobre mi propio futuro, mi propio dinero y mi propia casa. En su mundo, mi opinión era simplemente un obstáculo que debía ser gestionado con sonrisas y mentiras piadosas. Pero algo cambió en mí en ese momento. El shock inicial, la herida profunda de la traición, comenzó a cristalizarse en una calma gélida, una claridad mental que no había sentido en años. La niebla de la complacencia, del aguantar por amor, se disipó por completo. De repente, recordé el maletín de cuero en el asiento de mi coche. Dentro, envuelta en una carpeta, estaba la escritura de la propiedad. Un simple papel que, en ese momento, se sentía como la espada más poderosa del mundo. Volvieron a mi mente las palabras de mi abuelo, firmes y claras como el día en que las dijo. «Un hombre solo tiene dos cosas que defender hasta la muerte, Javier, su honor y el techo de su casa». Comprendí que esta batalla no era por un terreno o unos ladrillos. Era por mi dignidad. Era la defensa de mi propia identidad, que habían intentado borrar sistemáticamente. Mi mirada se desvió hacia el camión de mudanzas, y lo que vi avivó las llamas de mi nueva resolución. No eran solo muebles, eran símbolos de su invasión. Vi el viejo y horrible sofá de flores que mi suegra adoraba y que yo siempre había detestado. Vi cajas de cartón etiquetadas con la letra torpe de Arturo. Libros, oficina. Vi un ridículo cuadro de ellos en unas vacaciones en Cancún, unas vacaciones a las que no me invitaron porque necesitaban tiempo en familia. Estaban trasplantando su vida entera a mi santuario, llenando cada rincón con sus recuerdos, sus gustos, su presencia opresiva. Estaban borrando cualquier vestigio de mí antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de crear mi propio hogar. Estaban colonizando mi sueño y esperaban que yo se lo agradeciera. Sofía, sintiendo el cambio en mi actitud, finalmente encontró su voz. Se acercó, esta vez con una urgencia desesperada. «Javier, mi amor, por favor, escúchame». «No es como crees», suplicó, intentando tomar mi mano. La aparté instintivamente. Su contacto me quemaba. «Íbamos a hablarlo contigo esta noche en la cena». Papá se emocionó y se adelantó. Ya sabes cómo es él. La excusa era tan débil, tan transparente, que resultaba patética. Hablarlo no significaba consultarlo, significaba informarlo.
Significaba sentarme a la mesa y escuchar el veredicto final sobre mi vida, esperando que yo asintiera con la cabeza y sonriera como siempre lo había hecho. En su patético intento de defensa, solo me estaba confirmando que el plan estaba trazado y que mi papel era simplemente obedecer y financiarlo. Al ver que su hija no lograba calmarme, Arturo abandonó su fachada de patriarca benévolo y adoptó el tono de un jefe molesto con un empleado insubordinado. «A ver, muchacho, ya basta de tanto drama», espetó, cruzándose de brazos. «Esto es lo mejor para la familia, y tú eres parte de esta familia ahora. Con tu sueldo y el valor de esta propiedad, podemos asegurar el futuro de todos, especialmente el de Valeria. Es una inversión, ¿entiendes? Una inversión inteligente». La forma en que pronunció tu sueldo fue la gota que derramó el vaso. No era nuestro dinero o nuestros ingresos. Era tu sueldo, una fuente externa de recursos que ellos tenían el derecho de administrar. Estaba confirmando, sin rodeos, que yo era su plan de jubilación, su fondo de inversión personal, su cajero automático con piernas. La humillación alcanzó su punto culminante cuando uno de los hombres de la mudanza, un tipo corpulento y sudoroso, se detuvo en la base de las escaleras del porche, luchando con una pesada caja de madera. Arturo, sin siquiera mirarme directamente, me ladró una orden. «Javier, no te quedes ahí parado como un inútil. Ve y ayuda a ese hombre con esa caja, muévete». El aire se me escapó de los pulmones. No era una petición, era una orden. Me estaba mandando, como a un sirviente, a cargar las pertenencias de su familia para meterlas en la casa que yo había comprado con mi sudor y mis noches sin dormir. En su mente, la transacción ya estaba hecha. Él era el señor de la casa, y yo era un peón más a su disposición. Esa fue la última pieza del rompecabezas, la prueba irrefutable de mi inexistencia a sus ojos. Esa orden fue el interruptor. El dolor y la rabia hirviente se fusionaron y se enfriaron, convirtiéndose en un bloque de acero en mi pecho, una calma absoluta y una determinación inquebrantable. El Javier que agachaba la cabeza, que buscaba la aprobación, que se tragaba las humillaciones por mantener una paz falsa, murió en ese instante. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. Vi la arrogancia en el rostro de Arturo, la complicidad satisfecha en el de María y, finalmente, el pánico creciente en los ojos de Sofía. Ella me conocía lo suficiente como para ver el cambio. Vio que el hombre con el que se había casado, el hombre dócil y predecible, había desaparecido. En su lugar había un extraño, un hombre que había sido empujado más allá de su límite y que ya no tenía nada que perder. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco del campo, un aire que de repente olía a libertad. Mi mente estaba clara. Ya no había dudas ni vacilaciones. El recuerdo del maletín en mi coche era como un ancla en medio de la tormenta. Comprendí que haber mantenido en secreto el monto real de mi bonificación y la compra de la casa no había sido un simple capricho para dar una sorpresa, sino un instinto de supervivencia, una defensa inconsciente contra lo que mi corazón ya sabía. Sin decir una palabra, les di la espalda y comencé a caminar lentamente hacia mi coche. Cada paso era deliberado, firme. No iba a ayudar con ninguna caja. Iba a buscar el documento que pondría fin a esta farsa, la prueba de propiedad que no solo me devolvía mi casa, sino también mi honor. El silencio que dejé a mi espalda era denso, cargado de confusión y una creciente indignación. Pude sentir los ojos de Arturo taladrándome la nuca, su arrogancia herida por mi repentina desobediencia. María, seguramente, estaría componiendo una expresión de víctima ofendida, mientras Sofía, podía imaginarla perfectamente, paralizada por el pánico, su mente corriendo a 1000 por hora tratando de anticipar mi próximo movimiento. Incluso los hombres de la mudanza detuvieron su trabajo, sus miradas yendo de mí a mi suegro, como espectadores de un partido de tenis que de repente se había vuelto violento. Cada paso que daba hacia mi coche era una declaración de intenciones, un acto de rebelión silenciosa que retumbaba más que cualquier grito. El mundo que ellos habían construido a mi alrededor
con sus reglas y sus expectativas, estaba a punto de colapsar, y yo era quien sostenía el detonador. Llegué a mi coche y abrí la puerta del pasajero con una calma que me sorprendió a mí mismo. Allí estaba mi maletín de cuero, un objeto cotidiano que ahora se sentía cargado de un poder casi bíblico. Al tomarlo, su peso familiar me ancló en la realidad. Recordé una breve llamada que había hecho a mi abogado esa misma mañana, bajo el pretexto de una consulta hipotética. ¿Qué pasaría si un familiar intentara tomar posesión de una propiedad que está únicamente a mi nombre? Le pregunté. Su respuesta fue clara, concisa y brutalmente directa. Me dio las herramientas legales y, más importante aún, la confianza para saber que la ley estaba de mi lado. Ese consejo, que en la mañana parecía una simple precaución paranoica, ahora era mi hoja de ruta hacia la libertad. Cerré la puerta del coche con un sonido sordo y definitivo, y me giré para enfrentarlos. Mi movimiento fue la señal que Arturo esperaba para explotar. Su rostro, enrojecido por la furia, se contrajo en una máscara de desprecio mientras avanzaba hacia mí, casi invadiendo mi espacio personal. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, ladró su voz resonando en la tranquila tarde. Te di una orden. Deja de comportarte como un niño malcriado y ven a ayudar. ¿O acaso esperas que tu suegro haga todo el trabajo? Pesado mientras tú te paseas con tu maletín como si fueras el presidente. Su intento de humillarme públicamente, de reducirme de nuevo a la posición de un subordinado inútil, ya no me afectaba. Era como escuchar el ladrido de un perro lejano. Lo miré, pero no lo vi. Mis ojos estaban fijos en mi esposa, que observaba la escena con un terror creciente. Ignorando por completo a Arturo, mi voz salió tranquila, casi conversacional, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Sofía, ¿tienes las llaves de nuestro apartamento contigo? La pregunta los descolocó a todos. Era tan mundana, tan fuera de lugar en medio de esa tensión explosiva, que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Arturo frunció el ceño, confundido por el repentino cambio de tema. Sofía parpadeó, como si la hubieran despertado de una pesadilla. La pregunta no era sobre la casa, ni sobre la mudanza, ni sobre su traición. Era sobre el último vestigio de nuestra vida compartida, el pequeño apartamento que ahora de repente parecía un refugio perdido. Estaba empezando a desmantelar nuestro matrimonio pieza por pieza, y ella ni siquiera se daba cuenta. Sofía, tartamudeando, buscó en su bolso como una autómata. Sí, aquí están. ¿Por qué las quieres, Javier? No entiendo nada. Su voz era un hilo tembloroso. Fue entonces cuando María, recuperando la compostura, intentó retomar el control con su habitual tono de matriarca condescendiente. Ay, por favor, Javier, no es momento para estas tonterías. Tenemos que terminar de descargar todo esto antes de que se haga de noche y nos cobren horas extra. Su preocupación por el dinero, incluso en ese momento, era tan predecible que casi me hizo sonreír. Intentaban desesperadamente que la situación volviera a su guión, pero yo ya había tirado el libreto al fuego. El poder había cambiado de manos, y ellos eran los últimos en enterarse. Con el maletín firmemente sujeto en mi mano, pasé junto a Arturo y me dirigí hacia el hombre que dirigía la mudanza, el mismo que luchaba con la caja momentos antes. Me detuve frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. Disculpe la molestia, le dije con una cortesía que contrastaba violentamente con los gritos de mi suegro. Solo una pregunta rápida. ¿Podría decirme quién firmó la orden de trabajo para esta mudanza? Necesito asegurarme de que todo esté en orden. El hombre, un tipo robusto y con cara de pocos amigos, me miró con recelo, pero mi tono tranquilo pareció desarmarlo. Sacó una carpeta arrugada de la cabina del camión y revisó los papeles. Fue un señor Arturo, dijo, y luego añadió la pieza que haría estallar todo. Pagado por adelantado esta mañana, con una tarjeta de crédito a nombre de Sofía Morales. Esa frase cayó en el silencio como una piedra en un lago en calma. El nombre de Sofía, pronunciado por un extraño, se convirtió en una confesión pública e irrefutable. Ya no era una cuestión de él dijo, ella dijo. Era un hecho, un recibo, una transacción. Vi cómo el último vestigio de color abandonaba el rostro de mi esposa,
dejándola con una palidez mortal. Arturo se quedó sin palabras, su plan expuesto en su detalle más sórdido. La complicidad de Sofía no había sido pasiva, había sido activa. Ella había financiado la invasión. Había usado el dinero que yo ganaba, el dinero de nuestra cuenta conjunta, para pagar a los hombres que estaban desmantelando mi sueño y mi dignidad. La traición ya no era solo emocional, ahora tenía un rastro de papel. Caminé de regreso hacia ellos, sintiendo el suelo firme bajo mis pies por primera vez en mucho tiempo. Coloqué el maletín sobre el capó de mi coche, el cuero oscuro brillando bajo el sol de la tarde. El gesto fue deliberado, como un abogado presentando su evidencia ante el tribunal. Los dos pestillos metálicos se abrieron con un doble clic agudo y resonante, un sonido que pareció cortar la tensión como un cuchillo. Pero no saqué nada todavía. Primero levanté la vista y miré a Sofía, y la rabia que había sentido se había transformado en una lástima helada. «Lo pagaste con mi dinero, Sofía», dije, mi voz desprovista de toda emoción. «Usaste el dinero que yo gané para pagarle a tu padre para que se mudara a la casa que yo compré». No era una pregunta, era una sentencia. Sofía finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos en un torrente de desesperación y autocompasión. «No, Javier, no es así. Te juro que no», sollozó, sus palabras ahogadas por el llanto. «Papá me dijo que era solo un depósito. Me aseguró que tú estarías de acuerdo cuando vieras lo práctico que era todo. Él dijo que era para construir un futuro para nuestra familia, para todos nosotros». Su defensa era patética, un intento infantil de desviar la culpa hacia su padre, de presentarse como una víctima más de sus manipulaciones. Pero ya era demasiado tarde para excusas. En el momento en que pasó esa tarjeta, tomó una decisión. Eligió a su familia de origen por encima de la familia que habíamos prometido construir juntos. Viendo a su hija desmoronarse y su plan perfecto hecho añicos, Arturo intentó una última y desesperada jugada para reafirmar su autoridad. Dio un paso adelante, infló el pecho y señaló con un dedo tembloroso a los hombres de la mudanza. «Ya basta de este circo. Ustedes a trabajar. Les estoy pagando para que muevan muebles, no para que escuchen chismes». Pero su voz, que antes sonaba imponente, ahora carecía de toda convicción. Los hombres no se movieron. Se miraron entre ellos y luego me miraron a mí. Sus ojos, antes indiferentes, ahora estaban llenos de una curiosidad cautelosa. En ese momento entendieron lo que mi suegro aún se negaba a aceptar. El verdadero dueño de la casa, el único con el poder de dar órdenes, era yo. Y yo todavía no había dicho mi última palabra. Con una calma que no sentía mía, observé el efecto de mis palabras. Los hombres de la mudanza, que hasta hace un momento solo veían un conflicto familiar ajeno, ahora me miraban con un respeto incipiente. Eran trabajadores, hombres que entendían el valor del dinero y del esfuerzo, y la revelación de que Sofía había pagado por la mudanza con mi dinero, a mis espaldas, cambió por completo la dinámica del poder. Vieron la injusticia con sus propios ojos. Arturo, por su parte, parecía un globo desinflándose. Su autoridad construida sobre mi sumisión y mi dinero se había evaporado en un instante. Intentó decir algo, pero su voz se quebró reducida a un murmullo impotente. La arrogancia había sido reemplazada por una humillación pública que no sabía cómo manejar. Mi mirada se posó en Sofía. Sus sollozos habían cesado, reemplazados por una expresión de puro terror. Ya no lloraba por la vergüenza o la culpa, sino por el miedo tangible a las consecuencias. Se dio cuenta de que el Javier que conocía, el hombre que siempre perdonaba, que siempre cedía por mantener la paz, había muerto frente a esa casa. Vio en mis ojos no solo la rabia o el dolor, sino algo mucho peor, la indiferencia. Y esa indiferencia fue lo que la aniquiló. Comprendió que sus lágrimas, su arma más efectiva durante años, ya no tenían ningún poder sobre mí. Estaba viendo el fin de nuestro matrimonio, el colapso de su futuro planeado, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En ese momento, dejé de verla como mi esposa y empecé a verla como lo que era, una cómplice de su propia familia. Con una lentitud deliberada, metí la mano en el maletín y saqué una carpeta de Manila. No la abrí.
Simplemente la sostuve en mi mano, sintiendo el grosor del papel que contenía mi libertad. Era la escritura de la propiedad, el documento que lo cambiaría todo. Todos los ojos se clavaron en esa carpeta. Se convirtió en el centro del universo, en ese pequeño trozo de tierra en las afueras de Houston. Era un objeto tan simple, pero en ese contexto se sentía como un arma cargada. Recordé las palabras de mi abogado por teléfono. La posesión es 9/10 partes de la ley, Javier, pero la escritura es las 10/10 partes. Nadie puede quitarte lo que es legalmente tuyo. Esa frase resonaba en mi cabeza como un mantra, dándome la fuerza para lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí?, preguntó Arturo, su voz un graznido desesperado. Intentaba recuperar algo de control, pero su pregunta solo delataba su pánico. Lo ignoré por completo. Mi atención estaba fija en el jefe de la mudanza. Di un par de pasos hacia él, acortando la distancia, creando una línea invisible que me separaba de mi familia. «Señor», le dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado, «le agradezco su paciencia. Como puede ver, ha habido un grave malentendido. Esta mudanza no está autorizada por el propietario. Le pido, por favor, que le indique a sus hombres que dejen de descargar y empiecen a subir de nuevo al camión todo lo que ya han bajado. Yo me haré cargo de cualquier coste adicional por el tiempo perdido». La orden fue clara, directa e innegable. El hombre me miró. Luego miró a Arturo, cuya cara estaba morada de rabia, y de vuelta a mí. Asintió una sola vez, un gesto de reconocimiento profesional. «Entendido, señor», dijo. Se giró y gritó a sus hombres: «¡Oyeron al jefe!». Todo de vuelta al camión, ahora. El efecto fue inmediato. Los dos hombres, que habían permanecido como estatuas, se movieron con una eficiencia renovada, comenzando a recoger las cajas y los muebles del porche. Cada objeto que volvía al camión era un clavo más en el ataúd del plan de Arturo. Era una retirada humillante, una marcha atrás forzada frente a la autoridad legítima. El sonido de los muebles arrastrándose por la rampa del camión era la banda sonora de mi victoria silenciosa. Fue entonces cuando María, que había permanecido en un segundo plano como una víbora enroscada, se lanzó al ataque. Dejó caer la máscara de dulce matriarca y mostró su verdadero rostro. Se acercó a mí, sus ojos pequeños y furiosos. «Eres un monstruo, Javier. Un egoísta. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propia familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, acogiéndote, tratándote como a un hijo. Le estás rompiendo el corazón a Sofía». Su actuación era tan predecible, tan llena de clichés que casi me dio risa. «Tratarme como a un hijo», repetí en voz baja, mi voz cargada de un sarcasmo helado. «¿Se refiere a planear cómo gastar mi dinero sin consultarme? ¿O a regalar mi apartamento a su otra hija? ¿O a llamarme el muchacho de las computadoras durante 5 años?» Cada pregunta era una bala, y vi cómo impactaban en su falsa indignación. Sofía, al ver que los ataques de sus padres no funcionaban, probó una última y desesperada táctica: la súplica. Corrió hacia mí, intentando abrazarme, aferrándose a mi brazo como si se estuviera ahogando. «Javier, por favor, mi amor, no hagas esto. Podemos hablarlo. Arreglaremos las cosas, te lo juro. Les diré que se vayan, que nos dejen en paz. Seremos solo tú y yo, como siempre quisimos. Por favor, no tires todo por la borda». Sus palabras, que una vez me habrían derretido, ahora sonaban huecas, vacías. Eran las palabras de una estratega, no de una esposa arrepentida. Estaba ofreciendo sacrificar a sus padres solo porque su plan había fallado. No era por amor a mí, sino por miedo a perder la casa, el estatus, la vida cómoda que yo le proporcionaba. Con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable, deshice su agarre de mi brazo. La aparté de mí, manteniendo una distancia segura. La miré a los ojos, buscando un atisbo del amor que una vez nos tuvimos, pero no encontré nada. Solo vi el reflejo de su propia desesperación. «Se acabó, Sofía», dije, y las palabras salieron con una finalidad aterradora. «No hay nada que hablar. No hay nada que arreglar. El tú y yo que queríamos murió hace mucho tiempo, y yo fui el último en darme cuenta. Tú lo mataste cada vez que te quedaste callada mientras tu familia me humillaba. Lo mataste esta mañana cuando pasaste esa tarjeta de crédito, y lo enterraste para siempre
con esa sonrisa nerviosa cuando llegué. Cada palabra era un veredicto, y vi cómo la última esperanza se extinguía en su mirada. Arturo, viendo su mundo desmoronarse, hizo un último intento de intimidación física. Se abalanzó hacia mí, no para golpearme, sino para arrebatarme la carpeta de las manos. «Dame ese papel. Sea lo que sea, no tienes derecho a echarnos de la casa de mi hija». Su movimiento fue torpe, predecible. Di un paso atrás, levantando la carpeta por encima de mi cabeza, fuera de su alcance. El jefe de la mudanza, viendo la agresión, dio un paso adelante y se interpuso entre Arturo y yo. «Señor, le voy a pedir que se calme», dijo con una voz grave y autoritaria. «No queremos tener que llamar a la policía». La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Arturo se detuvo, jadeando. Su rostro una mezcla de furia y derrota. Había perdido el control, la casa y sobre todo la cara. Con la atención de todos de nuevo sobre mí, bajé la carpeta y la abrí con un movimiento lento y teatral. Saqué la primera página, el documento principal, la escritura de la propiedad. La sostuve para que todos pudieran verla, aunque a esa distancia no pudieran leerla. El sol de la tarde iluminaba el papel, haciendo que el sello oficial brillara. «Arturo, usted habla mucho de derechos», comencé, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. «Hablemos de derechos. Usted cree que tiene derecho a esta casa porque su hija está casada conmigo. María cree que tiene derecho a decidir sobre mi vida. Y Sofía. Ella creía que tenía derecho a mi lealtad incondicional mientras conspiraba a mis espaldas». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Pero se equivocan. El único derecho que importa aquí, ahora mismo, es el derecho de propiedad. Y este papel dice algo muy claro. Lo que este papel dice, Arturo», continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, «es que el mundo que ustedes construyeron en sus cabezas, un mundo donde mi esfuerzo les pertenece por derecho, no es real. Este papel representa la realidad. Una realidad legal, registrada y notariada. En su plan, yo era un personaje secundario en la historia de su familia, el proveedor silencioso cuyo único propósito era financiar sus ambiciones. Pero en la realidad, en el mundo que importa, el de los hechos y las firmas, yo soy el único protagonista de esta historia en particular». Giré lentamente el documento para que el encabezado quedara frente a mí, aunque ya me sabía cada palabra de memoria. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de un insecto cerca de mi oído. Era el silencio del poder cambiando de manos. Con una claridad que resonó en todo el jardín, leí la línea más importante del documento. «Propietario legal y único, Javier Morales». Hice una pausa y levanté la vista, clavando mis ojos en los de Arturo. «Javier Morales, mi nombre, el nombre que apenas se molestaron en aprender en 5 años. No dice la familia de Sofía, no dice Arturo y María. Dice el nombre del hombre que trabajó 70 horas a la semana durante un año. El hombre que sacrificó su salud y su tiempo libre para conseguir la bonificación que pagó cada centavo de este lugar». El impacto de mis palabras fue visible. María se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Arturo abrió la boca para protestar, pero por primera vez en su vida no le salieron las palabras. Su arrogancia se había estrellado contra un muro de legalidad inexpugnable. Se preguntan cómo es posible. Continué, anticipando la pregunta que se formaba en sus mentes confundidas. «Es muy simple. Aprendí de ustedes». Los escuché durante años planear mi futuro financiero como si fuera un pastel del que cada uno tomaría una porción. Así que tomé una precaución. La bonificación que recibí fue mucho más grande de lo que Sofía o ustedes jamás imaginaron. Y mientras ustedes hacían planes para remodelar su casa y comprarle un auto a Valeria, yo estaba en silencio, con mi abogado, asegurándome de que este sueño, mi único sueño, estuviera protegido de la codicia. Compré esta casa yo solo, con mi dinero a mi nombre. Fue la única forma que encontré para asegurarme de tener un lugar en el mundo que fuera verdaderamente mío, un lugar que no pudieran invadir. Sofía dio un paso vacilante hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «Pero era nuestra casa, Javier», susurró su voz rota. «Me dijiste que era una sorpresa para nosotros, para nuestro futuro». Sus palabras, que buscaban apelar a un pasado compartido,
solo sirvieron para avivar las cenizas de mi decepción. La miré, y por primera vez no sentí ni amor ni rabia, solo una profunda y agotadora lástima. Lágrimas de pánico, no de arrepentimiento, corrían por sus mejillas. Estaba llorando no por la traición que había cometido, sino por el paraíso que acababa de perder. Se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado por la familia equivocada y que la casa de cartas que habían construido con tanto esmero se estaba viniendo abajo. Tienes razón. Sofía, era para nosotros, respondí, y el frío en mi voz la hizo retroceder. Era para el nosotros que yo creía que existía. Un equipo, dos personas construyendo una vida juntas. Pero tu concepto de nosotros era muy diferente. Tu nosotros era un conglomerado familiar en el que tus padres eran los directores ejecutivos, tú la accionista mayoritaria y yo simplemente el departamento de finanzas. El nosotros que tú defendiste hoy, el que pagó por esta mudanza a mis espaldas, es una farsa, y yo ya no quiero ser parte de ella. Ese nosotros murió en el momento en que me miraste con esa sonrisa culpable, en lugar de defender nuestro hogar. La conexión entre su sonrisa y la traición, el detonante final, quedó expuesta para que todos la vieran. El aire se volvió aún más denso, cargado con lo inevitable. Cada palabra que había dicho era un paso hacia este precipicio. Respiré hondo, saboreando el amargo sabor de la libertad. Y como esta casa, según tu padre, es el hogar de tu familia y no el nuestro, eso significa que ya no tenemos un hogar en común. Ya no hay un nuestro que salvar. Me detuve, asegurándome de que me mirara directamente a los ojos para que no hubiera duda, ni ambigüedad, ni espacio para futuras manipulaciones. Sofía, quiero el divorcio. La palabra cayó en el silencio como una sentencia de muerte. No hubo gritos ni súplicas inmediatas, solo un silencio atronador, el sonido de un universo entero colapsando sobre sí mismo. La primera en reaccionar fue María. Un gemido agudo escapó de sus labios, una mezcla de horror e indignación. No puedes hacer esto. Después de todo lo que ha significado Sofía para ti, eres un malagradecido, un egoísta. Sus insultos eran como piedras lanzadas contra un tanque. Rebotaban sin dejar marca. Arturo, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido y flácido. La derrota lo había vaciado por dentro. Vio su plan de una jubilación dorada, financiada por mí, desvanecerse en el aire. Sofía se quedó inmóvil como si la palabra divorcio la hubiera petrificado. Su mundo, cuidadosamente construido sobre mis cimientos, se había derrumbado y ella estaba atrapada bajo los escombros. Ignorando el caos emocional que había desatado, me giré hacia el jefe de la mudanza, que había observado todo con una profesionalidad impasible. Señor, le reitero mi oferta. Le pagaré el doble de la tarifa de hoy por las molestias y por asegurarse de que cada uno de sus objetos, dije, señalando con la cabeza el sofá a medio descargar, vuelva a estar dentro de ese camión. No quiero ni un solo recuerdo de ellos en mi propiedad. Luego mi mirada se posó en Arturo, fría y dura. Y esa orden los incluye a ustedes. Les doy exactamente 5 minutos para que se suban a su coche y abandonen mi propiedad. Si en 5 minutos siguen aquí, la llamada a la policía no será una amenaza, será un hecho. La humillación final fue insoportable para ellos. No hubo más discusiones ni intentos de negociación. La autoridad en mi voz era absoluta. Vi a María tomar del brazo a un Arturo completamente derrotado, guiándolo hacia su sedán de lujo como si fuera un anciano frágil. No me miraron, no miraron a nadie. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en la grava del camino de entrada que minutos antes creían que les pertenecía. Los hombres de la mudanza trabajaban en un silencio respetuoso, casi solemne, deshaciendo la invasión pieza por pieza. El arrogante patriarca y su cómplice esposa se retiraban no con una explosión, sino con un susurro patético, su codicia expuesta a la cruda luz de la tarde. Sofía fue la única que quedó. No se movió para seguir a sus padres. Se quedó allí en medio del camino, una figura solitaria y rota. Cuando sus padres arrancaron el coche y se marcharon sin siquiera mirar atrás, ella levantó la vista hacia mí, sus ojos hinchados y rojos, buscando una última rendija de esperanza.
Javier, por favor, susurró su voz apenas audible, no puedes estar hablando en serio. Podemos arreglarlo. Te lo prometo. En su voz ya no había manipulación, solo pura y abyecta desesperación. Pero era demasiado tarde. La confianza, una vez rota de una manera tan fundamental, no se puede reparar. Simplemente negué con la cabeza, un movimiento lento y definitivo que selló nuestro destino. No había nada más que decir. Sin dirigirle una segunda mirada, me di la vuelta. Metí la mano en el bolsillo y saqué el juego de llaves que el abogado me había entregado esa mañana. Las llaves de mi casa. Su peso en mi mano era real, sólido, el símbolo de mi nueva vida. Caminé hacia el porche, pasando junto a los hombres que ahora subían el ridículo cuadro de Cancún al camión. Subí los 3 escalones de madera, cada uno un paso hacia mi futuro. Llegué a la puerta principal, la puerta de mi santuario, e introduje la llave en la cerradura. El sonido metálico del mecanismo al girar fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de la justicia. Abrí la puerta, crucé el umbral y la cerré detrás de mí sin mirar atrás. Estaba en casa, solo, y por fin era libre. La soledad dentro de la casa era abrumadora, pero no de una manera dolorosa. Era un silencio denso y puro, el tipo de silencio que sigue a una explosión. Me apoyé contra la puerta recién cerrada, sintiendo la madera sólida contra mi espalda, y escuché. Afuera, los sonidos de la retirada continuaban. El portazo metálico del camión de mudanzas, las voces apagadas de los hombres y, finalmente, el rugido del motor arrancando. Escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava mientras el camión se alejaba. Un sonido que se desvanecía lentamente, llevándose consigo 5 años de mi vida, de sumisión y de falsa paz. Cuando el último eco del motor se extinguió, el único sonido que quedó fue el de mi propia respiración, irregular al principio, y luego, gradualmente, más profunda y tranquila. Estaba solo, en una casa vacía que representaba un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre se sentía como una promesa, no como una amenaza. Era el sonido de la libertad. Mi teléfono, que había guardado en el bolsillo del pantalón, comenzó a vibrar sin cesar. No necesité mirarlo para saber quién era. Ráfagas de mensajes de texto y llamadas perdidas de Sofía, de María, incluso un par de Arturo, probablemente dictados por su esposa. Ignoré el zumbido insistente y comencé a caminar por mi casa por primera vez como su verdadero y único dueño. Las habitaciones estaban desnudas, las paredes blancas y el suelo de madera olía a nuevo. El sol de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales, dibujando rectángulos dorados en el suelo. Cada paso resonaba en el vacío, pero no era un eco de soledad, sino de posesión. Este era mi espacio. Aquí yo decidiría el color de las paredes, el tipo de muebles, las reglas. Ya no habría un sofá de flores horrible, ni cuadros de vacaciones a las que no fui invitado. Era un lienzo en blanco, y por aterrador que fuera, también era la oportunidad de pintar una vida que fuera exclusivamente mía. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé a mi abogado. Mi voz era firme, sin rastro de la duda que me había atormentado durante años. Le conté todo lo que había sucedido, sin omitir ningún detalle humillante. Escuchó pacientemente, y cuando terminé, su respuesta fue tan tranquilizadora como brutalmente eficiente. Javier, hiciste lo correcto, me dijo. Legalmente tu posición es inexpugnable. La casa fue comprada con fondos de una bonificación, que pueden ser clasificados como tu propiedad separada, especialmente dado que la escritura está únicamente a tu nombre. Iniciaremos los trámites de divorcio de inmediato. Será un divorcio por diferencias irreconciliables. Su intento de tomar posesión de la propiedad de esa manera jugará muy a tu favor en el proceso. Colgar el teléfono se sintió como firmar mi propia declaración de independencia. La justicia, que durante tanto tiempo me había parecido un concepto abstracto, estaba empezando a tomar una forma muy concreta y real. Unos días después, tal como esperaba, Sofía apareció en la puerta de la casa. La vi a través de la mirilla, una imagen patética de la mujer que había amado. Estaba pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos y su ropa estaba arrugada, como si no hubiera dormido en días. Tocó el timbre una y otra vez,
y luego comenzó a golpear la puerta suplicando mi nombre. «Javier, por favor, abre. Tenemos que hablar». Fue un error terrible, lo sé. Déjame arreglarlo. Su voz, quebrada por el llanto, ya no me provocaba compasión, sino una especie de fatiga existencial. Activé el intercomunicador. «No hay nada que hablar, Sofía», le dije, mi voz sonando extraña y metálica a través del altavoz. «Cualquier comunicación a partir de ahora debe ser a través de nuestros abogados». Escuché un sollozo ahogado y luego el silencio. Me quedé junto a la puerta durante mucho tiempo, hasta que oí el sonido de su coche alejándose. Fue el último adiós que nunca nos dimos. Las consecuencias para su familia fueron rápidas y, según supe más tarde por un amigo en común, bastante humillantes. El plan de cederle su antiguo apartamento a Valeria se vino abajo estrepitosamente. Resultó que, aunque yo había pagado gran parte de la hipoteca, el apartamento estaba a nombre de Sofía y mío, convirtiéndose en un activo matrimonial que debía ser liquidado en el divorcio. Arturo y María, que ya habían vaciado su apartamento para mudarse a mi casa, se encontraron sin tener a dónde ir. Tuvieron que tragarse su orgullo y alquilar un pequeño apartamento en un complejo mucho menos lujoso, un lugar que no impresionaría a ninguno de sus amigos. Valeria, furiosa por la promesa rota y por tener que seguir viviendo con sus padres, dejó de hablarles. La gran familia unida, el clan que Arturo creía estar construyendo a mi costa, se había fracturado por el peso de su propia codicia. El proceso de divorcio fue exactamente como mi abogado predijo, contencioso pero legalmente sencillo. El abogado de Sofía, sin duda presionado por Arturo, intentó argumentar que la casa era un bien matrimonial, alegando que yo la había comprado con la intención de compartirla. Pero la documentación era irrefutable. La escritura, los extractos bancarios que mostraban el origen de los fondos, todo estaba a mi favor. Al final tuvieron que ceder. Liquidamos el antiguo apartamento y nos dividimos las ganancias. Yo me aseguré de que el primer cargo contra su mitad fuera para reembolsarme el dinero que ella había usado de nuestra cuenta conjunta para pagar la mudanza. No fue por el dinero, sino por el principio. Fue el último acto de una guerra que yo no había empezado, pero que estaba decidido a terminar en mis propios términos. 6 meses después, la casa ya no se sentía vacía. Poco a poco, la había ido llenando de vida. Adopté a un perro del refugio local, un labrador mestizo llamado Bruno, que ahora me seguía a todas partes. Compré un gran sofá de cuero, increíblemente cómodo, y una mesa de comedor de madera maciza donde mis amigos y yo nos reuníamos los fines de semana para hacer barbacoas. El patio, que una vez fue el escenario de mi humillación, ahora era un lugar de risas y buena compañía. Cada objeto, cada decisión era mía. Ya no vivía bajo la sombra de las expectativas de nadie. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía y a valorar las relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia. La casa de campo, mi santuario, se había convertido verdaderamente en un hogar construido sobre cimientos de dignidad y autorrespeto. Un sábado por la tarde me encontré con Valeria en la sección de productos congelados del supermercado. Se veía cansada y mucho mayor de lo que recordaba. El encuentro fue incómodo, pero ella insistió en hablar. Me contó con un tono amargo que sus padres eran insoportables, que vivían culpándose mutuamente por el desastre. Arturo se había vuelto un hombre amargado y silencioso, y María pasaba los días quejándose de su apartamento pequeño y de cómo yo les había arruinado la vida. Sofía, me dijo, se había mudado a Austin para empezar de nuevo lejos de todos. No sentí ninguna satisfacción al escuchar aquello, ninguna alegría por su miseria. Solo sentí una profunda y definitiva sensación de cierre. Eran personajes de un capítulo de mi vida que finalmente había terminado de leer y que ahora podía colocar en la estantería para no volver a abrirlo jamás. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado en el porche de mi casa. Bruno duerme a mis pies, y el sol se está poniendo sobre los árboles, pintando el cielo de naranja y púrpura. Sobre la pequeña mesa de madera a mi lado, descansa mi juego de llaves. Ya no siento su peso como un símbolo de victoria, sino como un recordatorio tranquilo de lo que soy capaz. No gané una batalla contra ellos. Gané una batalla contra mi propio miedo a estar solo, contra mi necesidad de aprobación. Mi abuelo tenía razón.
Un hombre debe defender su honor y el techo de su casa. Lo que no me dijo es que, a veces, para defenderlos, primero tienes que construirlos tú solo, ladrillo a ladrillo, con la fuerza que encuentras cuando te empujan al límite. Y en esa construcción te encuentras a ti mismo. Y esa, al final, es la única propiedad que realmente importa. Si has llegado hasta aquí, no es solo para escuchar el final de una historia sobre una casa. Es porque, de alguna manera, has visto un reflejo de tu propia vida en la mía. Lo que aprendí en ese camino de grava, con la escritura en la mano, no fue una lección sobre bienes raíces o leyes de propiedad. La lección más profunda fue que el espacio más importante que debemos defender no está hecho de ladrillos y cemento, sino de dignidad y autorrespeto. Durante años, permití que otros construyeran las paredes de mi vida, que decidieran dónde iban las puertas y las ventanas, hasta que me encontré atrapado en una habitación sin salida. El verdadero punto de inflexión no fue cuando saqué ese papel. Fue cuando decidí en mi interior que merecía vivir en una casa construida sobre mis propios términos, una casa donde mi voz no fuera solo un eco, sino la autoridad final. Quizás tú también te has sentido así, invisible en tu propia familia, un proveedor en lugar de un compañero, una herramienta en lugar de una persona. Tal vez has entregado tu energía, tu tiempo y tu amor solo para darte cuenta de que la otra persona lo veía no como un regalo, sino como una obligación tuya. El veneno más peligroso no es el del odio abierto, sino el de la condescendencia sonriente, el del desprecio disfrazado de cariño familiar. Es un veneno que te hace dudar de tu propio valor, que te convence de que aguantar es una forma de amar. Pero déjame decirte algo que aprendí de la manera más dura. El verdadero amor no te pide que te encojas para que otros puedan sentirse grandes. El verdadero amor te da espacio para crecer, para ser exactamente quien eres. La traición más dolorosa rara vez llega con un grito. A menudo llega con una sonrisa nerviosa, con un silencio cómplice, con la excusa de es lo mejor para todos. Y nos quedamos, tolerando pequeñas faltas de respeto, minimizando humillaciones, diciéndonos a nosotros mismos que no es para tanto. Pero esas pequeñas grietas, con el tiempo, debilitan los cimientos de nuestra autoestima hasta que todo se derrumba. Esperar a que otros te den el valor que tú mismo no te das es construir tu casa sobre arena. El respeto no se pide, no se mendiga, se establece. Y a veces, para establecerlo, tienes que estar dispuesto a incendiar el mundo que conoces para poder construir uno nuevo y más sano sobre las cenizas. El poder nunca estuvo en la escritura de la casa. El poder siempre estuvo en mi capacidad para decir basta. Ese documento legal era solo la manifestación externa de una decisión interna que había tardado demasiado en llegar. Tú también tienes esa escritura dentro de ti. Es tu derecho inalienable a la paz, a la dignidad y a ser el único propietario de tu futuro. No necesitas una bonificación millonaria, ni una confrontación dramática para reclamarlo. A veces el acto más revolucionario es un simple no. No, no voy a tolerar más que me hables así. No, mis sueños no están a la venta. No, tu comodidad no es más importante que mi salud mental. Cada no que pronuncias en defensa de tu dignidad es un ladrillo que pones en la construcción de tu verdadero hogar. No te mentiré. El camino después de esa decisión puede ser solitario al principio. Cerrar esa puerta, tanto literal como figuradamente, fue uno de los actos más aterradores de mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero en ese silencio, por primera vez pude escuchar mi propia voz, y lo que descubrí es que la paz que se encuentra en la soledad digna es infinitamente más valiosa que la compañía que te exige sacrificar quién eres. La libertad tiene un precio, y a veces ese precio es el dolor de dejar ir a las personas que amamos, pero que nos estaban destruyendo. Es un duelo, sí, pero es un duelo que da paso a una vida en la que ya no tienes que luchar por el simple derecho a existir. Al final, esta historia no es sobre una victoria sobre Sofía o su familia. No siento alegría en su caída, solo el alivio de haber escapado de un ciclo tóxico. La verdadera victoria fue conmigo mismo. Fue la victoria sobre el Javier que creía que necesitaba la aprobación de otros para sentirse completo. La lección universal es esta:
Rodéate de personas que rieguen tus raíces, no que te corten las ramas para dar sombra a sus propias inseguridades. La familia no siempre es la de sangre. A veces la verdadera familia es la que eliges, la que te elige a ti, y la que te respeta lo suficiente como para celebrar tu nombre, no solo lo que puedes ofrecer. Mi historia es solo una entre millones. Ahora quiero escuchar la tuya. Si alguna vez te has sentido subestimado, traicionado, o has tenido que luchar para reclamar tu propio espacio en el mundo, comparte tu experiencia en los comentarios. No tienes idea de a cuántas personas puedes inspirar con solo contar tu verdad, recordándoles que no están solas. Y si estas historias de resiliencia humana te importan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana, exploramos las batallas silenciosas que nos definen y las victorias que nos liberan. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda siempre construir tu vida sobre la única propiedad que nadie te puede quitar, tu propio valor.